Son las 7 de la mañana, 1 minuto. En otro tema, un tribunal de cuentas podría reemplazar a la Contraloría General del Estado. Una comisión tendrá la misión de definir este cambio por disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ayer ya se produjeron algunos pronunciamientos. El presidente Lenín Moreno y el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, explicaron este jueves la propuesta para que un tribunal de cuentas sea el organismo que reemplace a la Contraloría General del Estado. El cuerpo colegiado tendría 7 miembros, que estarían encargados de cuidar y auditar los recursos del Estado. Los miembros del Consejo resolvieron que sea una comisión la que avance en este proceso de cambio. Su tarea será principalmente jurídica. Estamos de acuerdo en crear el Tribunal de Cuentas, que por supuesto sustituiría al Contralor General del Estado. Pues no pueden existir dos órganos que se encarguen de la misma función. Sin embargo, el cambio de estructura tomará tiempo. Serán necesarias reformas a la Constitución de 2008 y otros cuerpos legales. Y habrá que acudir, como lo ofrecimos en algún momento, tantas y cuantas veces sea necesario, al pueblo para que tome las decisiones finales. Mientras tanto, pues la decisión la pondremos en consideración de la Corte Constitucional. Es por esta razón que se busca acelerar los tiempos para conformar la comisión. Y nos informen acerca de cuál sería, primero, el camino más adecuado para hacer este cambio. Estaría lista este mismo viernes. Y por supuesto la comisión pues nos dará la orientación del momento de hacerlo, cómo hacerlo, e inclusive las preguntas que se pueden realizar. No se descarta tampoco realizar una nueva consulta popular, por lo que será fundamental la conformación de la nueva Corte Constitucional, proceso que se encuentra en su fase final. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 3 minutos. Lo anunciado implica la ratificación de Pablo Celi como Contralor General del Estado. Napoleón Salto, sociólogo, doctor en estudios políticos por la Universidad de Alicante, máster en ciencias sociales, es nuestro invitado en esta mañana. Buen día, gracias por estar aquí. Un tribunal de cuentas reemplazará a la Contraloría General del Estado. ¿Qué opina usted de esta propuesta? Muy buenos días. La resolución del Consejo de Participación tiene dos aspectos. Uno, la ratificación de la permanencia del Contralor Pablo Celi como Contralor subrogante permanente para concluir el periodo que le correspondía al titular. Y segundo, la constitución de una comisión para que estudie la posibilidad de una reingeniería de la Contraloría para pasar a un tribunal de cuentas. Este es más una reingeniería administrativa, que se lo toma como inmediatamente un recurso para solucionar la resolución o la falta de acuerdo interno sobre la permanencia del Contralor y buscar desplazar hacia la reforma de la Contraloría. ¿Qué implica esto? Que en lugar de que las resoluciones estén concentradas en una persona, en el Contralor, se pase a un cuerpo colegiado. Aquí viene el tema. ¿Cómo garantizar que una Contraloría integrada ya no por un Contralor como único individuo que resuelve a un cuerpo colegiado cumpla las funciones que le corresponden? Este es el punto clave. ¿Cuáles son, en su opinión, los mayores riesgos de este modelo propuesto? En este modelo, en primer lugar, hay que garantizar la autonomía. Si es que la integración de este cuerpo colegiado recoge, como en la propuesta inicial, representantes de las diferentes funciones, puede correr el riesgo de perder su autonomía. Porque ¿cómo vamos a hacer para que quienes tienen que ser controlados, auditados por la Contraloría, puedan ser también parte de ese mismo proceso? Es decir, la primera condición para cualquier reforma de la Contraloría es reforzar su autonomía, porque este ha sido uno de los problemas que hemos venido acarreando, cómo las Contralorías han venido dependiendo del Ejecutivo o han venido dependiendo de los diversos factores de poder. Y el otro elemento que debe garantizar es que junto con la labor técnica, la calificación técnica, sobre todo tiene que ver que cumple el papel de abrir el proceso jurídico. Los informes de la Contraloría son los que permiten continuar los casos y por lo tanto aquí tiene que haber no solo una acción aislada de la Contraloría, sino una coordinación
respetando la autonomía de los otros organismos, con todo el sistema de justicia y de control del país. Y hacia allá se dirige la siguiente inquietud, porque un tribunal de cuentas comienza a ser, como usted decía, un organismo colegiado que seguramente va a operar con el voto y sobre la base del voto mayoritario de sus integrantes. Es decir, incorpora la variable de la discrecionalidad. ¿Qué significa esto en términos de la solidez y consistencia que van a tener las resoluciones de este tribunal? ¿Qué pasa si comienzan a generarse informes que no cuentan con el voto unánime de todos sus integrantes? Pasamos de un sistema concentrado en un individuo, en el Contralor, a un sistema colegiado, pero este sistema puede contribuir de alguna manera a ver las diversas versiones, a transparentar las resoluciones, pero no tenemos un camino que nos garantice que esas resoluciones van a seguir un cauce dentro de la temporalidad, de los plazos que tiene la Contraloría. Por lo tanto, si la reforma se queda únicamente en este aspecto administrativo, no vamos a obtener el resultado que buscamos. La Contraloría fue reducida en sus atribuciones, fue reducida en su capacidad de control del sector público. Sería en este aspecto de refuerzo de la capacidad de control y en segundo lugar de refuerzo de su autonomía, lo que permitiría garantizar los objetivos que se anuncian. Y aquí tenemos un problema adicional. Este no es un tema que está dentro de la Constitución. Esto implicaría una reforma constitucional. Es decir, tiene que ser materia de una consulta, como lo adelantó. Por lo menos debiera ser materia de una consulta y eso va a llevar tiempo. Pero si es que concentramos la consulta en un aspecto parcial, este es un problema que estamos siguiendo un camino de mini reformas, de mini cambios. Se habló hace un tiempo sobre la reforma del Consejo de Participación, en lugar de ver una reforma integral. Aquí lo que está probado es que para enfrentar la corrupción, para garantizar un ejercicio de la justicia en el país, necesitamos una reforma integral del conjunto de los organismos de control, del funcionamiento del Estado y del propio sistema de justicia. Hacia allá debieran apuntar los esfuerzos para no dispersar únicamente en aspectos particulares puntuales que pueden tener cierta visión positiva, pero terminan por disolverse en la dinámica general del funcionamiento del Estado. Bueno, este será uno de los temas o algunas de las consideraciones que deberán pesar en el trabajo de la comisión que tendrá la misión de definir ese cambio y de recomendar las rutas y las formas de hacerlo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero entre tanto el país no da más respecto del represamiento de múltiples denuncias, múltiples casos de corrupción que implican enormes dudas sobre el manejo de lo público en los últimos años en el país y que todavía no tienen proceso. Usted ha estado cercano a la unidad de investigación que en el Consejo de Participación Ciudadana ha investigado algunos de los casos de corrupción que han llegado a este organismo. ¿Cuáles son los que, en su opinión, están debidamente documentados, cuentan ya con un adelanto, con un avance informativo como para pasar a su judicialización? Efectivamente, si es que hay una reforma hacia el Tribunal de Cuentas, esto va a demorar por lo menos un año. Por lo tanto, en esta transición de un año, se requiere una actuación inmediata, sobre todo de dos organismos, que son los que abren el proceso para poder establecer procesos jurídicos. El uno es la Contraloría y el otro es la Fiscalía. Claro que también hay los otros aspectos, los jueces, pero si queremos arrancar, eso digo, salir de este empantanamiento y que los casos, en lugar de quedarse solo como denuncias, pasen realmente a ser tratados con la rigurosidad que requiere, lo que tenemos a frente es la necesidad de que la Contraloría fortalezca su actuación y la Fiscalía también tenga una voluntad. ¿Cuáles son estos casos? Hay varios casos, pero yo voy a mencionar aquellos que ya están investigados. Está el caso de la refinería de Esmeraldas,
que es un caso que además ahora con el estudio complementario que presenta el propio Ejecutivo, hay los suficientes elementos para iniciar, no como casos particulares, sino como un caso de conjunto. Ahí el tema no es descomponer en los 220 casos, sino que hay una actuación coordinada y una estrategia que lleva a uno de los perjuicios mayores. Pasa el precio inicial de 187 millones a 2.200 millones. Eso es lo que tiene que verse con resultados de establecer responsabilidades y rescatar el dinero. Un segundo caso que ya fue presentado por la Comisión, por la Secretaría de Transparencia anterior, es el de la Refinería del Pacífico. Igualmente allí existen los elementos para que se inicie el proceso. En estos días se ha anunciado el tema Mandariaco, en donde también desde el 2015 la Comisión Anticorrupción presentó los elementos y esto se ha ido confirmando progresivamente. Aquí se da un fenómeno. Las denuncias presentadas por la Comisión Anticorrupción o las denuncias presentadas por periodistas, por diversos periodistas que han cumplido una labor importante, luego son confirmadas únicamente cuando vienen ciertos datos del exterior. Y entonces ahí se los recepta. Mandariaco se reabre porque los datos de los juicios internacionales, no solo el tema Lavallato, sino también el tema en las Cortes de Estados Unidos, permite ver que aquello que se había denunciado, el perjuicio en Mandariaco, iría de un precio inicial de 122 millones a 227 millones. Este era el recurso. Pero este caso está ligado al tema Odebrecht. En efecto. Es una de las tramas claves de Odebrecht. Sí. Y allí, del caso Mandariaco, se deriva también el caso Caminosca. Caminosca es la empresa que fue contratada para planificar Mandariaco. Mandariaco es una hidroeléctrica en el sector de Guayabamba. Y esta empresa, Caminosca, que es la encargada de planificar, luego presenta un proyecto. Ese proyecto no tiene fundamentos, eso es utilizado por Mandariaco para sobreprecios para nuevos contratos adicionales que terminan perjudicando al Estado. Pero como le decía, este caso es fundamental, porque allí está Odebrecht y allí están todas las denuncias y el involucramiento de personajes de alto nivel. Muchas veces se ha argumentado, sobre todo por parte del régimen anterior, que no hay pruebas. Cuando se habla, por ejemplo, de las responsabilidades del ex vicepresidente Jorge Glass, uno de los discursos oficiales es que no hay pruebas. Aquí hay pruebas suficientes, no solo por las investigaciones internas, tanto de la CNA como del Consejo de Participación Ciudadana, sino también por las denuncias del caso de Lavallato y por las denuncias también en tribunales de Estados Unidos. Estos siguen siendo los grandes pendientes de la justicia en el país. Gracias por aceptar la invitación. Napoleón Saltos, sociólogo, doctor en estudios políticos, nuestro invitado en esta mañana para seguir hablando de un tema que preocupa a todos. 7 de la mañana, 14 minutos, hacemos breve corte. Al regresar, Jessica Jaramillo, abogada, especialista en temas de género y de violencia contra la mujer, el doloroso caso de Marta.